Hoy hablamos de medio ambiente y de hecho se tiene un evento que se desarrolla del 7 al 18 de noviembre en Marruecos, la COP22. Se habla de nuestro planeta, se habla del cambio climático y vamos entendiendo estos elementos y cómo los vamos a ir abordando junto a un experto en temas de medio ambiente, docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. Está con nosotros Enrique Richard. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto. Buenas noches. Igualmente, Gabriela, gracias por invitarme. En un escenario, les decía, en el que se aborda el tema del medio ambiente, Bolivia pasó una situación muy dura de sequía. Está pasando, tenemos el racionamiento de agua para tomar un ejemplo nada más. ¿Cómo entendemos este tema? Mira, el tema es más sencillo de lo que parece, ¿no? Estamos pasando por una sequía que, si tú recuerdas, la última vez que estuve en este programa ya la había pronosticado. Hablé de el niño, de que no era un niño cualquiera, era un niño Godzilla, y que además era un niño que iba a persistir. Yo en ese momento dije, volví a ver el programa antes de venir, pero lo que dije exactamente fue que el niño como mínimo iba a durar hasta septiembre, como mínimo. Estamos en noviembre y seguimos recibiendo la influencia del niño, pero nuevamente la problemática radica en que le echamos la culpa al cambio climático de todo lo que está sucediendo, y en realidad está muy mal echarle la culpa al cambio climático. El cambio climático no tiene culpa de nada. El cambio climático es consecuencia de nuestras acciones. Deberíamos tener un poquito de autocrítica y asumir qué estamos haciendo mal. Entonces, aquí tenemos en Sudamérica, en Bolivia, en el oeste boliviano, tenemos la Amazonía. La Amazonía es la fuente de agua para toda América prácticamente. Y lo que la mayoría de las personas no entienden es que la Amazonía no podemos seguir deforestándola como lo estamos haciendo. En estos momentos aproximadamente estamos deforestando 60.000 hectáreas año de Amazonía. Mucha gente dice, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que la Amazonía presta un servicio ambiental extraordinario. En primer lugar, ¿qué es la Amazonía? Es una esponja de agua que retiene el agua durante todo el año y esa agua es la que en la propia selva, por evapotranspiración, lanza hacia arriba el vapor, que juntamente con algo que los científicos llaman el polvo de hadas, pero no es polvo de hadas, no es, aquí no está Peter Pan, pero aquí le llaman polvo de hadas a principios activos aromáticos que actúan como núcleos de condensación para que esa agua condense bajo la forma de lluvia, lluvia que termina regando aún a miles de kilómetros de distancia, como puede ser la Patagonia Argentina. O sea, hasta ahí es el alcance de la lluvia que provoca la Amazonía. Por otro lado, la Amazonía es un controlador climático, regula el clima para que no tengamos focos de calor, es un aire acondicionado extraordinario, y cuando se produce esa evaporación, el levantamiento de ese vapor produce un vacío abajo que jala el aire húmedo del océano Atlántico. Es decir, es una bomba de humedad. Y además también una cosa que, por ejemplo, ocurre siempre en los 30 grados latitud norte o latitud sur, son los huracanes. Sin embargo, Sudamérica no tiene huracanes, y eso es gracias también a la Amazonía. ¿Por qué? Porque es muy difícil que se forme un huracán sobre una superficie irregular como es la selva amazónica. Ahora, mucha gente no entiende esto de que es una esponja la Amazonía, por eso yo he traído aquí una Una esponja. Amazonía, ¿correcto? ¿Cuánto retiene la Amazonía de agua? Lo vamos a ver aquí. Este es un ejemplo práctico. Ahora, ¿qué pasa cuando yo reemplazo este volumen de bosque por una superficie igual de qué? De soya, por ejemplo, o
en los yungas, que también están con sequía, de hoja de coca. Entonces yo mojo esto, esta superficie. ¿Cuánto retiene de agua esta superficie? Ahí está. Más claro, echarle agua. La misma superficie, pero distinto volumen. Es decir, la Amazonía es justamente como esta esponja que yo he traído y retiene el agua durante todo el año. Ese servicio ambiental es irreemplazable. Entonces, si hoy tenemos problema en los yungas porque no hay agua, que eso es imposible que no haya agua, pero ¿cómo lo hacemos posible? Cuando destruimos el bosque, la esponja, y la reemplazamos por una superficie de hoja de coca. Entonces ahí perdemos ese servicio ambiental que presta el bosque. Entonces, efectivamente hay un cambio climático. Por un lado tenemos la frontera agropecuaria mal planificada y por otro lado, del lado del Pacífico, tenemos la influencia de el Niño, el fenómeno climático del Niño, que a pesar de que en este mismo programa a principio de año dijimos que iban a haber estas sequías, fíjate vos, Gabriela, Julio, que hasta el momento no se han tomado medidas preventivas. Y no era que no lo supiéramos, esto lo hemos sabido, y no es que yo sea meteorólogo, porque no lo soy, mi doctorado es en ecología, entonces ¿de dónde saco yo la información? Del mismo lugar que la puede sacar cualquier ciudadano de a pie, del servicio meteorológico que otorga gratuitamente la NASA, basándose en satélites y toda esa tecnología que tienen. Es decir, cuando uno quiere encuentra el camino y cuando uno no quiere encuentra la excusa o el culpable. Y en este caso le estamos echando la culpa al cambio climático, cuando el cambio climático no tiene la culpa, nosotros somos los culpables. La sequía por el Niño, por ejemplo, en el área altiplánica, está desde finales del año pasado y la retracción de los glaciares es algo que se lo ha estado viendo. Entonces tendríamos que haber tomado medidas coyunturales en función a esto y no esperar que se seque el dique y que digamos, uy, ahora hay que... ¿Cuáles son las medidas que no se habrían tomado, que son esenciales según su criterio especializado? Bueno, por empezar, el tema de los... hay medidas a corto plazo y medidas a largo plazo. Las medidas a corto plazo es que el racionamiento no podemos hacerlo cuando ya no tienes agua. Esto también es irracional. Esto hay que planificarlo con suficiente antelación. Prevenir a la población de que esto va a pasar, para que la población también tome las medidas del caso y no avisarle a último momento, un día antes le vamos a cortar el agua porque está faltando agua. Esto se lo puede planificar con tiempo. En el mediano y largo plazo, nuevamente, las medidas son que la planificación, el ordenamiento territorial en el país tiene que hacerse considerando cómo va a impactar la deforestación en el cambio climático. Además, también tener un poquito de tino, porque el manejo sostenido de la Amazonía deja mucho más dinero que reemplazar la Amazonía por soya o por el cultivo que sea, porque el suelo amazónico es prácticamente estéril. Entonces, reemplazar la selva por cultivo es pensar que en 15, 20 años vamos a tener un proceso de desertificación que va a dar mucha más problemática con la sequía, es decir, vamos a tener sequías mucho más prolongadas, falta de agua mucho más prolongada, y no estamos hablando de acá a 100 años, 15, 20 años, si seguimos con la deforestación. ¿Hay alternativas, por ejemplo, en los yungas para la hoja de coca? Claro que hay alternativas económicas incluso superiores que dejan muchas más ganancias, como el tema de el cultivo de orquídeas, el turismo orquideológico, el ecoturismo. Hay N alternativas. Lo que pasa es que nunca van a dejar tanto dinero como la
cocaína. Como la hoja de coca, sí, como la cocaína, no creo. Eso también tenemos que replanteárnoslo porque también es un problema que está afectando al cambio climático, ¿no es cierto? Enrique, el tema de empezar a tomar conciencia, empezar a referirnos a este tema del medio ambiente y las complicaciones que tenemos por culpa de nuestras acciones que nos explicas. O sea, no vamos solo por actitudes particulares de la familia, desde aprender a utilizar racionalmente el agua, pero también vamos hasta políticas muy macros de Estado, municipio, gobernación. Y me voy más allá, le decía al inicio, se está hablando de la COP22, ¿cuánta importancia le hemos dado a este tema? Y si estamos haciendo seguimiento a la COP21, donde se tuvieron acuerdos, pero mientras no se concreten, o sea, no tomamos conciencia de ello y vamos a tener esta situación no a 50 años. Ya lo estamos viviendo. Tienes toda la razón, Gabriela, te doy toda la razón. Sería bueno que, por ejemplo, Donald Trump viera esto, porque es uno de los no creyentes. Es una de las personas, imagínate vos, ni más ni menos que el nuevo presidente de Estados Unidos, es una persona que no tiene idea de temas ambientales, ni cree, lo ha declarado públicamente, ha dicho yo no creo en el cambio climático. Sería bueno que, claro, un millonario es difícil que crea, porque difícilmente un millonario como Donald Trump tenga racionada su agua. Es una persona que si quiere se baña en Coca-Cola todos los días. Entonces, ahí la tenemos complicada, ahí necesitaríamos que Leonardo DiCaprio vaya y intente hablar con... Una solución hollywoodense, ¿no? Una solución hollywoodense. Lo que pasa es que hay que apelar a figuras que realmente tengan... en esta lucha. Claro, que las escuche. A un científico en su seguro momento que Al Gore lo recibe. También. En su momento Al Gore, ¿no? ¿Ah? Al Gore en su momento. Al Gore en su momento, claro, claro. Al Gore sí, la tenía re clara, fue vicepresidente de Estados Unidos, pero con una conciencia ecológica y fue promotor justamente del tema del calentamiento global y todo aquello. Ahora, con Donald Trump la tenemos difícil. Yo dudo mucho que vaya a cumplir lo que Barack Obama, por ejemplo, se comprometió en la COP21. La verdad es que lo dudo mucho. Pero más allá de lo que esta potencia pueda o no hacer, tenemos que tener en cuenta que el cambio climático es un compromiso que lo tenemos que asumir todos y cada uno de nosotros. En este caso, la educación ambiental es el principal mitigador del cambio climático. Antes de la racionalización de agua, no nos olvidemos el carnaval. En este carnaval, yo he sacado fotos, por ejemplo, en el Prado, la gente compraba agua embotellada, agua en bolsitas para chayar. Estamos hablando de agua potable. O sea, eso me parece totalmente irracional. Hemos perdido el lago Popó, que es una gran reserva de agua, pero ya estaba contaminada, y corremos el riesgo de que pase lo mismo con el lago Titicaca. En estos momentos tenemos una reserva de agua enorme, pero que no la podemos tomar por la cantidad de metales pesados y otros contaminantes orgánicos que tiene el lago Titicaca. Entonces necesitamos también una conciencia. No te olvides, Gabriela, que hoy medio litro de agua potable cuesta exactamente lo mismo que 1 litro de gasolina. Entonces estamos mal y tenemos que empezar a ser conscientes del uso racional del agua. Aun cuando nos sobre el agua, tenemos que racionalizarla, tenemos que usarla razonablemente. Hay gente que deja abierta la canilla regando el césped horas y horas y bueno, no importa porque me sobra el agua. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No tiene la sensación de que somos muy coyunturalistas? Correcto. Y bueno, le echamos la culpa al administrador de turno de EPSAS. Sí, sí. Y no tenemos la mirada estructural porque, como nunca nos ha pasado, y como podemos tirar globos de agua en el carnaval ad infinitum, los que se nos ocurran, no pasa nada. Entonces, esa conciencia de lo equitativo, de lo redistributivo también, en el manejo de nuestros recursos naturales para disponerlos en el cotidiano, se hace muy complejo, muy complicado. El otro día un restaurante de un potentado, de un empresario, estaba siendo regado por un señor que trabaja como jardinero ahí, mientras todo el mundo se
estaba con problemas de poder ducharse o tomar un vaso con agua o buscar una mitad de vasos con agua para lavarse la dentadura. Es una locura. Es decir, creo que eso todavía no está pasando y esos son procesos más largos, ¿no? Porque, claro, coyunturalmente puede que EPSAS tenga culpas, responsabilidades, mala administración, mala gestión, malos criterios técnicos, pero creo que lo que se está apuntando es un tema que exige otro tipo de mirada y otro tipo de acciones. Tendemos a confundir la coyuntura con el asunto estructural de largo plazo y por lo tanto, al final, vamos a votar a los EPSAS como ha pedido el presidente del Senado, pero no vamos a resolver nada. Absolutamente de acuerdo, Julio, te doy toda la razón. La política coyunturalista es algo que se tiene que terminar, sobre todo porque no es que es algo que ocurrió a último momento. Ayer ocurrió y ahora tenemos que tomar las acciones. No, es algo que se lo ha venido viendo desde el año pasado. Y las voces, inclusive aquí en este programa, como te he comentado, a principio de año ya lo dijimos que iba a ocurrir. Entonces, no podemos esperar a que ocurra para ver, ¿y ahora qué hacemos? Como pasó también con los focos de calor, como pasó con lo del popó. Lo del popó hace 10 años que se lo venía pronosticando. Es decir, no podemos decir, pucha, nos fallaron las lluvias. Y estamos hablando de un lago que es 90% fluvial, no pluvial. Entonces no le podemos echar la culpa a la lluvia, porque el agua del Popó 90% dependía del desaguadero y otros ríos más. Entonces, te doy toda la razón, necesitamos una estructura que ampare políticamente lo que pasa con el cambio climático, porque no es que no podamos saber, podemos llegar a saber, incluso en el largo plazo las predicciones son cada vez más precisas de lo que puede pasar. Entonces necesitamos que los políticos se involucren en la cuestión ambiental y no que la dejen relegada y después a último momento, ¿y ahora qué hacemos? Educación ¿Y ambiental. ahora qué hacemos? Educación ambiental, sí. ¿Sabemos o no sabemos? Absolutamente. Para cerrar este panorama horroroso, hay que decir que Donald Trump dice, ya lo hemos dicho en el programa, que el cambio climático es un invento de los chinos. Se acabó el cuento. Ya no hay nada más que discutir. Y Ban Ki-moon lo llama. Totalmente. Apagamos la luz y nos vamos todos. Así es, así es. Bueno, ha sido un gusto conversar estos minutos, Enrique. Igualmente. Es importante. Hablemos de educación ambiental. Totalmente de acuerdo. Es lo más importante. Exacto. Gracias. Gracias. Nos ha acompañado Enrique Richard, experto en temas de medio ambiente, hablando acerca de la situación por la que atravesamos, no solo en Bolivia, en todo el planeta de hecho.